Bueno, continuamos entonces con la enseñanza entre los dos pactos. Hemos venido dando esta enseñanza, digamos varias clases allá, hemos venido desarrollando varios principios en los cuales nos aclara, nos ubica en nuestra posición en Cristo Jesús, como nueva creación, como hijos de Dios en un nuevo pacto. Y hemos venido desarrollando las diferencias entre los dos pactos, cómo Jesucristo confirma el pacto nuevo con su sacrificio de vida en su sangre, pero vamos a ir profundizando algunos aspectos, desarrollando algunos aspectos. Yo creo que esta enseñanza hoy es un punto clave en la comprensión de estos dos pactos. Hoy vamos a compartir de dónde se originan los dos pactos. Los dos pactos tienen un mismo origen, o salen de un mismo lugar, proceden de un mismo lugar. Los dos pactos proceden de una promesa. Los dos pactos proceden de una misma promesa. La palabra del Señor nos enseña que esto es algo que Dios prometió a Abraham. Dios le prometió a Abraham una descendencia. Y promesa no es pacto. Promesa es promesa. Y pacto es pacto. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y un pacto? En una promesa solo uno está comprometido, el que prometió. En un pacto ya hay un acuerdo entre dos. Sea que el pacto viene de parte de Dios hacia el hombre, entonces los dos entran en un pacto. O sea que el hombre se acerque a Dios para hacer pacto, hay un acuerdo en ese pacto. Pero los dos pactos que Dios estableció, los estableció en base a una sola promesa. Es muy importante resaltar aquí cuál es esa promesa. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis, el libro de los principios, comienzos. Diría que la palabra más adecuada es principios. Génesis, capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Dice aquí que había dicho, eso quiere decir que era en tiempo pasado, ya él se lo había dicho. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, promesa, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra. Ve hasta dónde iba la bendición y la promesa. Hasta todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Cuando nosotros vemos esta promesa y vemos que alcanza todas las familias de la tierra, que serán benditas en él, y pudiéramos decirlo de esta manera, enlazando esta promesa con la promesa que Dios dio al hombre y estableció en el mismo libro de los principios, en el mismo libro de Génesis, cuando el hombre desobedece y cae, aconteció algo poderoso allí. Cuando Dios confronta al hombre, a la mujer y a la serpiente, lanzó una palabra que está en línea con esa promesa a Abraham. Génesis capítulo 3. Versículo 15. Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está hablando aquí a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de ella. No eran las simientes como hablando de varias, sino de una simiente como hablando de uno, que es Cristo. Realmente la promesa que Dios hace a Abraham está en línea con esta palabra, porque la simiente de la mujer, que vino a ser el Cristo, es en quien se cumple aquella promesa de Abraham en la que se pueden hacer benditas todas las familias de la tierra. Pero eso no ocurrió en el pacto antiguo. Por causa de esto, por causa de que Israel no permitió que Dios lo llevara al cumplimiento de aquella promesa a través del pueblo de Israel, como Él lo había diseñado originalmente, para que todas las naciones y los pueblos fueran benditos y entraran en esa comunión con Dios. Como Israel en el pacto antiguo no logró hacer esto, vino Dios y hizo un nuevo pacto donde incluyó también a los gentiles. En el pacto antiguo era un pacto de Dios con su pueblo Israel, que solo beneficiaba al pueblo gentil cuando éste entraba en una relación de pacto con Dios y se sometía a todos los principios de la ley de Moisés. Entonces fue muy poco el gentil que logró entrar, porque Israel no tenía una revelación amplia de cómo hacer que estas naciones entraran en este pacto, porque a ellos mismos les costaba cumplirlo. Entonces vino Dios y hizo un pacto nuevo. Cuando Dios hace ese pacto nuevo, incluye también allí a los gentiles, y cuando nuestro Señor Jesucristo habló a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los que estaban encargados de enseñarle al pueblo
los principios del pacto, los principios de la relación con Dios, cuando Jesucristo les habló a ellos, hubo un momento donde les habló una parábola y les dijo que ellos no habían producido el fruto en esa viña que Dios les había entregado, que era su reino. Y entonces Dios ahora le iba a entregar al reino a unos nuevos labradores que produjeran el fruto que Dios esperaba. Y entonces entró en vigencia el nuevo pacto, cuando se levantó aquel mover del Espíritu para alcanzar a todas las naciones del mundo. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Desde el versículo 6 leemos: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo, esta palabra previendo quiere decir que vio antes, viendo, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La buena nueva, la promesa. Buena noticia, evangelio, ¿recuerda? Buena nueva, la promesa. Estaba escondido allí, nadie sabía que se iba a predicar una buena nueva, un evangelio. No había una revelación de eso. Aunque tú lees el libro de Isaías y parece un evangelio. Buena nueva. Estamos en el versículo 8. Dice que Dios le dio la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y como nadie lo cumplió, todos estaban bajo la maldición de la ley. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie estaba justificado. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ve? No por las obras de la ley, sino por la fe. Por la fe. Por la fe. Versículo 12, y la ley no es de fe. Diga conmigo, la ley no es de fe. Sino que dice, oiga bien esto: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí está un versículo, hermano, clave, hermoso, maravilloso, léalo conmigo. Hermosísimo, precioso, valioso, glorioso. Versículo 13. Cristo nos redimió, nos rescató, nos compró y nos hizo libres. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Se hizo maldición para librarnos de la maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Se hizo maldito. Estando bendito, se hizo maldito. Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. Voy a seguir leyendo allí. Hermanos, hablo en términos humanos a partir de aquí. Pablo está introduciendo una idea para ilustrar. Hermanos, hablo en términos humanos a partir de aquí. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Si hay un acuerdo entre dos, después que se ratifica o se confirma, nadie lo invalida ni le añade. ¿Comprende esto? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Dios no eliminó el pacto que hizo con Abraham cuando vino la ley. Ni la ley en sí es el pacto. El pacto ya había sido hecho. Dios le hizo la promesa a Abraham y después vino y Dios directamente con Abraham hizo un pacto. Abraham ratificó el pacto con una ofrenda. Y entraron en ese pacto, en ese acuerdo, y ya ese pacto no podía ser invalidado ni anulado, ni se le podía añadir. Tenía Dios que bendecirlo. Vino el tiempo de la ley 430 años después. Esa ley, dice aquí, no abroga el pacto. Para invalidar la promesa, no podía invalidar la promesa seguía válida, Dios tenía que bendecirlo. Ahora, ¿sabe cuál era el contraste bien tremendo aquí? Era que si la gente según la ley solo se justificaba cumpliéndola, y dice la Escritura que nadie se pudo justificar por la ley, entonces ¿cómo Dios iba a cumplirle la promesa que le hizo a Abraham? Por eso tuvo que hacer un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque Dios cumple lo que promete. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, por causa de que la gente comenzó a pecar, y a pecar, y a pecar, y a pecar. Dios les da una ley para regular su conducta. Eso quiere decir que la ley vino para señalar lo que estaba mal hecho ya. Era una corrección para el pecador. Y luego iba a ser una norma de moral, de conducta, espiritual, moral, física. Fíjense que esta ley fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Escuche bien esto. Hasta que viniese la simiente. ¿Hasta cuándo iba a estar vigente esta ley? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea que la promesa fue hecha a Abraham, pero recuerde Génesis 3, la promesa fue hecha a la simiente. ¿Qué es quién? Jesús, el Cristo, el Señor. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley, aquí hace una pregunta más.
Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, oiga esto, antes que viniese la fe, o sea, la fe no había venido. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que viniese la fe, o sea, la fe vino. La fe vino. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Revelada. Revelada, como las fotos que están en negativo y luego son reveladas. En negativo solo se ve en negro. Hasta que es revelada, se le da los matices, los colores y se puede ver claramente. De la fe estaba ya anunciada en la ley, pero no había venido y no había sido revelada. Ahora la fe vino, pero en algunos casos no está revelada todavía. Por eso estamos dando esta enseñanza sobre los dos pactos, para que la fe les sea revelada plenamente, porque hay creyentes que son salvos por fe, por gracia, no por obras, y todavía quieren seguir rigiendo su vida por la ley del antiguo pacto, que es de obras. Y se confunden, y entonces andan frustrados, andan cabizbajos, andan condenados, andan bajo el yugo de la opresión del enemigo, porque no entienden que tienen un pacto con Dios, que Dios no lo va a quebrantar, que Dios no lo va a violar, y que Dios hizo unas promesas, y que Él es fiel a ese pacto, Él es fiel a esas promesas, y que esas promesas son de bendición, que son de vida eterna, que son de sanidad, no para un futuro, sino que ya está hecho, que son de liberación, no para un futuro, sino que ya está hecho, que son de prosperidad, no para un futuro, sino que ya está hecho, para que por la fe te apropies de lo que Dios prometió. Esto es impresionante cuando se revela. La fe se revela. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Este ayo es como una niñera, como un cuidador. Puede comprenderse. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Escuche bien esto, versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Quién era el ayo? La niñera. ¿Quién era la niñera? La ley. Venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Oiga eso, se rompió la pared intermedia que decía que el pueblo exclusivo de Dios era el pueblo judío. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Feminismo muere allí. Machismo muere allí. Y nos hace Dios en una misma posición delante de Él. Usted ve, cuando la gente no entiende este principio, entonces condena a la mujer que es pastora. Condena a la mujer que es profeta. Condena a la mujer que es evangelista, porque no, Dios nunca habló a través de la mujer, una gran mentira, sino busque a Débora. ¿Ah? Profeta, dice la Escritura, ella. Pero esto tiene que ser revelado. Es una fe que tiene que revelarse. Ya vino, pero algunos no tienen revelación sobre la fe. Cuando dice esta Escritura que no hay ni judío ni griego,
no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa de Dios para Abraham es para mí. Es para mí, diga, es mía. Es mía. Yo soy bendición. Y Dios me bendice. Y Dios bendice a los que me bendicen. Y Dios maldice a los que me maldicen. Entonces yo no tengo que maldecir a nadie porque eso mismo Dios se encarga. Bendecid y no maldigáis, nos dice en el principio del nuevo pacto. En el antiguo se podía maldecir. ¿Comprende? Entonces estos principios del nuevo pacto los vamos a estar desarrollando en las próximas clases, en las próximas enseñanzas. Pero es importante que nosotros tengamos definidos los dos pactos para después ir a desarrollar los principios del nuevo. Cuando entramos en este capítulo 4, hermano, escuchen muy bien lo que yo voy a decir. Solo voy a leerlo a la luz de esta revelación que ya está en usted. Capítulo 4 continúa diciendo, solo voy a leerlo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Todos somos herederos según la promesa, pero si el heredero se queda como niño, es igual que un esclavo. Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, hasta que madure. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que los rescatase, los redimiese. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En la ley no se era hijo, en Cristo recibimos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Ve? Esto era algo que en la ley no podía hacer Dios, aunque quisiera enviar el espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, no podía enviarlo. Y por este espíritu clamamos, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto se guardaba según la ley. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Tienen celo por vosotros?
pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Voy a entrar a algo fuerte aquí. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dicho de otro modo, yo los parí y me dolió, pero los veo retroceder y parece que los tengo que volver a parir, hasta que crezcan, hasta que maduren, hasta que dejen de ser niños y traten de regresarse otra vez a la ley. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aquí viene algo fuerte. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el que de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. El de la libre por la promesa era el que venía en la línea del pacto. Pero el de la esclava nació según la carne. Hay hijos que nacen por la carne y otros por el espíritu. Hay algo muy importante aquí. Pero la de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, una comparación, una parábola. Pues estas mujeres son los 2 pactos. ¿Recuerdan cuando enseñamos esto? Hoy solo lo estamos leyendo con mayor entendimiento. Estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, el cual corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué? Porque aquel al que el Hijo del Hombre libertare sería verdaderamente libre, pero ellos no recibieron la libertad a través de Jesucristo, siguieron en esclavitud. ¡Wow! ¡Qué principio tan poderoso este! Mas la Jerusalén de arriba, ¿cuál? ¿De arriba dónde? La Jerusalén celestial, hermano. La cual es madre de todos nosotros, es libre. Es libre. Porque está escrito. Y esta que es libre da hijos para libertad. Si la otra que es esclava da hijos para esclavitud, la que es libre da hijos para libertad. Por eso cuando un pecador se arrepiente, ¿dónde es la fiesta? ¿Ven? No es una fiesta en la carne, hermano, es una fiesta en el espíritu. No es como algunos se apropian de esto para decir que hay que hacer fiesta aquí en la tierra. No, dice que hay fiesta en el cielo. Es una fiesta espiritual. Es el regocijo de Dios. Es el regocijo de los ángeles de Dios. Es el regocijo en la Jerusalén de arriba. Nuestra ciudadanía es de allí. No de aquí. No de esta tierra. Esto es lo que está escrito. Regocíjate, oh estéril. Hablando de Sara. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Diga conmigo, yo soy un Isaac. Yo soy un Isaac. Un hijo de la promesa. Un hijo con quien Dios tiene un pacto nuevo en el espíritu. Ahora usted va a entender por qué alguien le va a empezar a atacar en este tiempo.
Pero como entonces el que había nacido según la carne, el hijo que nació según la carne era ¿quién? Ismael. Dice que perseguía al que había nacido según el Espíritu. Ismael tenía 11 años cuando apenas Isaac va naciendo. Era mayor, pero no tenía la promesa. No era del Espíritu, era de la carne. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar descendencia con Sara. Y por las dudas, Abraham oyó la voz de Sara y se llegó a la esclava y la hizo su mujer. Y nació Ismael de allí. Era un hijo de la carne, de las dudas. Fue un hijo donde el creyente Abraham no lo tuvo por fe, lo tuvo por las dudas, por la carne. Ahora este hijo nació y creció y comenzó a perseguir al hijo genuino, al verdadero, el que venía por la fe. Usted ve, desde que Cristo nació fue perseguido por los judíos y por el Imperio Romano. Y todo el que quiera pertenecer a Jesucristo sepa que va a ser perseguido. ¿Por qué? Hoy día el cristiano también es perseguido por los judíos. Hoy día en nuestra amada Maracaibo, la tierra que Dios ha prometido de avivamiento mundial, tiene una persecución que no se ve muy declarada. Pero hoy día el judaísmo ha entrado a la ciudad tratando de cercar a la iglesia. Y hay una enseñanza de volver a la ley y volver al pacto antiguo y un supuesto volver a los orígenes y a las raíces, y usan el término de volver a las raíces hebreas, pero déjeme decirle que la gente de la carne va a perseguir al del espíritu. Y esto es algo de lo que Dios va a librar a la iglesia. Siempre la libró. A Jesucristo no le pudieron dar muerte, sino hasta el tiempo que competía, que tenía que hacerse para sellar el pacto. Pero no lo pudieron matar de niño. No lo pudieron matar antes de terminar el ministerio. Esto es importantísimo, hermano, que usted lo pueda comprender y esta fe se le revele. Esto es por fe, esto no es por el pacto de la ley. No es por el pacto antiguo. Es el nuevo pacto. Dice el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Este ahora es en el tiempo que se escribió Gálatas. Pablo recibió mucha persecución y esta iglesia en Galacia estaba siendo atacada porque el judaísmo quería que el creyente se circuncidara y guardara toda la ley. Y en Hechos capítulo 15 hubo un decreto, hubo un concilio, se llegó a un acuerdo y se estableció para el creyente gentil que se convertía que no tenía que guardar la ley. Pero en Galacia, los judíos que se habían convertido querían que todos los demás practicaran el judaísmo para ser salvos. Y por eso Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en la ciudad de Galacia, a los Gálatas. ¿Mas qué dice? Versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Oh, imagínese esto para un padre, hermano. Óigalo, imagíneselo por un momento. Tienes que votar a tu hijo. Tienes que votarlo. Al hijo y a la esclava. Oh, doloroso para un corazón de padre. Y no quería hacerlo. Pero Abraham tenía que hacerlo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no
somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ni el que esté circuncidado vale más, ni el que esté incircuncidado vale menos. Sino la fe que obra por el amor. ¡Wow! Hermano, esto está demasiado poderoso. Vosotros corríais bien, le dijo Pablo a sus discípulos en Galacia. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe a qué se refiere Pablo aquí? A que la ley podía leudarle su libertad en Cristo. A que aquellos judíos... A la gente le parece grotesco lo que yo digo, pero lo digo. Te vas a reír en la cara del diablo, porque son demasiados años los que el diablo ha hecho cosas. Te vas a reír de los demonios, vas a caminar. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Mire cómo va terminando. Que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Estaba escondido. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ojalá y se corten el miembro por completo. Los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Escuche, aquí está hablando de la carne y el Espíritu, pero recuerde lo que viene hablando. Del Espíritu la promesa, de la carne la ley. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hasta allí la enseñanza en el día de hoy de los dos pactos. Usted vaya asimilando eso en su espíritu, porque vamos a comenzar a desarrollar los principios del nuevo pacto para que usted viva en libertad, en victoria, en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder, en Cristo Jesús.